En este vídeo quiero compartir contigo cuáles son las claves y los mecanismos más importantes que están vinculados con tu ganancia de masa muscular. De una forma muy sencilla, pero realmente vas a ver que esto es clave. Empezamos. Oye, por cierto, espera un segundo. Quiero comentarte que por menos de lo que te cuesta entrar a una discoteca, hemos creado una formación completa en la que te enseñamos a crear tu rutina desde cero y manejar todas las variables para que realmente mejores en el gimnasio. Lo tienes aquí abajo en la descripción y lo dicho, ahora mismo está por un precio simbólico para que lo puedas aprovechar, pero por tiempo limitado, va a subir. Míralo, échale un ojo y aprovechalo. Hablemos de ganancias de masa muscular. ¿Qué es lo que actualmente nos dice la evidencia científica que hace falta para conseguir las máximas ganancias de masa muscular posibles? Primero tenemos que entender que cuando hablamos de ganancias de masa muscular hablamos de aumentar la sección transversal del músculo, es decir, el grosor de la fibra muscular. Y esto va a tener que ver con la tasa de síntesis de proteínas. ¿Qué significa? Imagínate por un segundo que quieres construir una casa y durante el día tienes un montón de obreros que ponen muchos ladrillos, pero por la noche alguien todos los días se lleva unos cuantos ladrillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final del día queda una parte de la casa una vez restamos los ladrillos que tenías y los ladrillos que se han llevado. Eso es la tasa de síntesis de proteínas. Digamos que tenemos un conjunto de factores que se llevan ladrillos, como por ejemplo el entrenamiento, la disrupción muscular, la fatiga, y tenemos otro conjunto de factores como por ejemplo la nutrición y el descanso, que lo que hacen es añadir ladrillos a esa casa. Al final del día tienes cada vez una casa un poquito más grande y es, digamos, la diferencia entre los ladrillos que vas poniendo y los ladrillos que vas quitando. Ahora bien, ¿cuáles son las variables fisiológicas principales que hacen falta para ganar masa muscular? Son tres. La primera es la tensión mecánica, la segunda es el estrés metabólico y la tercera es el daño muscular. ¿Qué es la tensión mecánica? Que es el punto más importante para ganar masa muscular. Tenemos que entender que cuando hacemos cualquier tipo de ejercicio estamos sometiendo a este músculo a un montón de fuerzas con las cuales se tiene que resistir. Digamos que la fuerza que tienen que hacer tus músculos para resistirse a esta tensión depende de la intensidad y depende de la duración de la contracción. ¿Qué es lo que pasa? Que tus músculos tienen la capacidad de transformar el estímulo mecánico que están soportando en una disrupción a nivel químico. Es decir, hay una perturbación a nivel mecánico y a nivel químico. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama la mecanotransducción. Lo que ocurre es que tus músculos son capaces de convertir un estímulo mecánico, es decir, esa tensión que está generando, en un proceso químico, desencadenar un conjunto de cascadas químicas que van a estar vinculadas con la ganancia de masa muscular. Oye, si no estás suscrito todavía, ¿a qué esperas? Te invito a que pulses aquí abajo en el botón de suscribirte, que toques la campanita y que no te pierdas ningún vídeo que estamos subiendo, porque subimos muchos y muy buenos. En segundo lugar, tiene que ver con el estrés metabólico. Básicamente, el estrés metabólico tiene que ver con la acumulación de metabolitos, como por ejemplo el lactato, hidrogeniones, etc. Y también la hipoxia que se genera cuando trabajamos un grupo muscular. ¿Sabes esa sensación cuando trabajas que notas un montón de quemazón en los músculos? Bueno, pues eso tiene que ver con el estrés a nivel metabólico. Un punto súper importante y que tienes que entender es que la fatiga y el estrés metabólico no es lo mismo. ¿Por qué? Porque puede haber fatiga sin que haya estrés metabólico, sin que haya acumulación de lactato, sin que haya hipoxia. Por ejemplo, cuando trabajamos la fuerza puede haber fatiga a nivel central. Es decir, te estás fatigando, pero realmente no notas un quemazón a nivel muscular. Este punto es importante. De hecho, te hago un pequeño adelanto. ¿Por qué muchos culturistas trabajan con muchas repeticiones que son moderadas, que son más bien ligeras? Básicamente lo hacen porque ese conjunto de repeticiones, trabajar con un 60-80% de tu 1RM, permite un conjunto muy bueno de repeticiones que son estimulantes. Es decir, que permiten una buena tensión mecánica, un buen estrés metabólico y un buen daño muscular. Y esto está vinculado con la hipertrofia. Además, tenemos que entender que el estrés metabólico va a tener un impacto indirecto en la ganancia de masa muscular por medio del aumento de la tensión mecánica. Y lo que ocurre es que cuando nos vamos fatigando y vamos acumulando este conjunto de metabolitos, lo que va a ocurrir es que vamos a activar mucho más el conjunto de fibras rápidas y vamos a aumentar la tensión mecánica en el músculo. Y de forma indirecta es lo que va a estar vinculado con la ganancia de masa muscular. Es decir, el punto más importante para ganar masa muscular va a ser la tensión mecánica. De hecho, tenemos que entender que cuando hablamos de tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular, lo que haremos será coger todo el conjunto de variables que tienen que ver con el entrenamiento y adaptarlo para que a nivel fisiológico se consigan las máximas ganancias y se consigan los máximos resultados. Y eso es lo que haremos después. Por cierto, si eres una persona curiosa y te gusta aprender más allá del fitness, quiero comentarte que tengo otro canal, es secreto, en el que comparto un resumen completo de cada libro todos los días. Y por último, y como tercer punto, tenemos que entender el concepto del daño muscular. Básicamente, el daño muscular tiene que ver con la disrupción muscular, vinculado por ejemplo con las agujetas, ese dolor tardío que tienes en los días siguientes de entrenar, así que son como punzantes, y por supuesto tiene que ver con procesos inflamatorios. Digamos que esta parte del daño muscular es súper importante porque va a tener que ver con la frecuencia, y es que podemos clasificar el daño muscular en tres puntos muy diferenciados. Por ejemplo, podemos tener un daño muscular leve, que ocurriría básicamente cuando, por ejemplo, al día siguiente después de entrenar únicamente has perdido en torno a un 20% de fuerza y más o menos tardas en recuperarte como 48 horas, es decir, al día siguiente.
dices, ostras, estoy fatigado, estoy con agujetas, con molestias, he perdido un 20% de fuerza y tardo como 48 horas en recuperarme, es decir, el daño muscular en este caso es leve. También puede ser un daño muscular más moderado, que implicaría perder más o menos en torno a un 20%, 50% de fuerza, es decir, ya es una cuestión importante y tardas en recuperarte entre 2 y 7 días. Y puede ser un daño muscular mucho más avanzado, mucho más alto, en el cual pierdes más de un 50% de fuerza al día siguiente y además tardas en recuperarte más de 7 días. Evidentemente, como estás viendo, la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular son conceptos que van a tener que ver totalmente con la intensidad, el volumen y la frecuencia. Por lo tanto, el daño muscular va a tener que ver mucho con cada cuánto repites el estímulo para conseguir la máxima cantidad de masa muscular posible. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me alegro de corazón que te haya gustado, me alegro de corazón que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. No olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar en la descripción que tienes un detalle súper especial. Nos vemos.